A lo largo de la historia, la humanidad ha sido testigo de grandes riquezas, no solo por su valor material, sino por las leyendas y enigmas que las rodean. Desde el polvo dorado de civilizaciones caídas hasta los cofres de riquezas que han desaparecido sin dejar rastro, estos tesoros no solo han marcado el curso de las guerras y los imperios, sino que también han encendido la chispa de la curiosidad humana. El destino de estos objetos valiosos, a menudo perdidos en circunstancias misteriosas o robados por manos codiciosas, se ha convertido en la trama de historias que siguen fascinando a generaciones. La búsqueda de estos tesoros perdidos ha sido un tema recurrente en la historia del crimen, la religión y la cultura popular. Templarios, reyes, ladrones y guerreros han jugado su papel en una narrativa interminable sobre el deseo y la codicia. Mientras algunos tesoros han sido recuperados tras siglos de búsqueda, otros permanecen en la oscuridad, esperando a ser descubiertos por aquellos audaces o afortunados lo suficiente como para seguir el rastro que dejaron atrás. Cada uno de estos tesoros no solo representa una fortuna, sino una pieza de historia olvidada, guardada en el silencio del tiempo. A continuación, desvelaremos 10 de los más fascinantes y misteriosos tesoros perdidos de la historia, cuyos rastros siguen siendo un desafío para los aventureros y un enigma para los historiadores. Antes de meternos al fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. El tesoro de los Caballeros Templarios. Los Caballeros Templarios fueron una orden militar y religiosa creada en 1119 para defender Jerusalén y Tierra Santa de sus vecinos musulmanes y proteger a los peregrinos europeos que visitaban los lugares santos del cristianismo. Con el tiempo ganaron influencia y riqueza, y en 1307 el rey Felipe IV de Francia, en connivencia con el Papa Clemente V, exterminó a la mayoría de los miembros de la orden y se apoderó de parte de su tesoro. El papel del Papa en la operación fue la supresión de la orden, acusando a sus integrantes de diferentes delitos, de manera que el rey de Francia pudiera actuar con libertad. Felipe IV estaba fuertemente endeudado y vio en la aniquilación de los templarios la posibilidad de sanear las finanzas de su reino. Sin embargo, parece que, desde el punto de vista financiero, la operación de exterminio fue un fracaso, ya que la mayor parte del tesoro nunca apareció. Más de 7 siglos después, el tesoro de los templarios sigue siendo un misterio. Número 2. El tesoro de la Noche Triste. En la Noche Triste, entre el 30 de junio y el 1 de julio de 1520, Hernán Cortés y su ejército español, junto con sus aliados indígenas, fueron expulsados de México Tenochtitlan por los aztecas. Con Moctezuma muerto, Cortés y sus hombres sabían que se encontraban en una situación precaria en la ciudad y decidieron huir, aprovechando la oscuridad de la noche. El jefe español ordenó empaquetar parte del oro saqueado a los nativos y permitió a sus hombres llevar otra parte como carga personal. Esto provocaría la muerte de muchos soldados, que se sobrecargaron y quedaron más expuestos cuando huían por las calzadas, o que cayeron al agua y no pudieron salir por el sobrepeso. Los españoles esperaban poder escapar en silencio, pero una anciana india que no podía dormir los descubrió y dio la voz de alarma. La huida discreta se convirtió en una fuga desordenada, que le costó la vida a muchos conquistadores, e hizo posible la pérdida de buena parte del tesoro de la Noche Triste. Número 3. El Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza, según la Biblia, era un cofre de madera recubierto de oro, construido por Moisés siguiendo precisas instrucciones de Dios. En ella se guardaban las tablas de la ley y otros objetos sagrados del judaísmo. Los israelitas llevaron el arca durante décadas en su travesía por el desierto hasta la tierra prometida, y se le atribuyeron prodigios, como haber secado el río Jordán para que el pueblo judío lo atravesara. Se encontraba en Jerusalén, en el Sancta Sanctorum del Templo de Salomón, cuando el rey babilónico Nabucodonosor saqueó y destruyó la ciudad en el año 587 a.C. A partir de ese momento, el Arca de la Alianza desapareció de la historia. Número 4. El sello imperial de China. El sello imperial chino, también llamado sello heredero del reino, era una pieza sagrada de jade tallada en el año 221 a.C., poco después del establecimiento de la dinastía Qin, que inauguró el imperio chino
con la unificación del país. Fue elaborado en jade, material que simbolizaba la belleza interior de los seres humanos en la antigua China. Sirvió como sello imperial durante más de un milenio, siendo considerado el símbolo físico del mandato del cielo. Desapareció hacia el final de la dinastía Tang, a comienzos del siglo X, perdiéndose en la historia. Número 5. Los tesoros mencionados en los rollos de cobre del Mar Muerto. En el extremo norte del Mar Muerto, en Cisjordania, se encuentra el yacimiento arqueológico de Qumran. Es un lugar con muchas cuevas, y en una de ellas, un pastor beduino encontró en 1946 los primeros ejemplares de los rollos del Mar Muerto, abriendo al conocimiento humano incontables informaciones sobre la vida en los tiempos bíblicos. Las excavaciones posteriores permitieron completar un acervo de 972 rollos, todos de pergamino y papiro, excepto dos inusuales hechos de cobre, que posiblemente constituyan las dos partes de un solo ejemplar. Los rollos de cobre, descubiertos en la cueva número 3 en 1952, se diferencian de los otros no solo por el material constitutivo, sino por el tipo de información que contienen. Estos atípicos rollos mencionan más de 60 lugares en los que, presuntamente, fueron escondidos tesoros de oro y plata. Sin embargo, las indicaciones sobre la localización fueron escritas para alguien de la época en que fueron elaborados los rollos, hace más de 2000 años, y no para un cazador de tesoros del siglo XXI, por muchos detectores de metales y GPS que tenga. Número 6. La menorá del segundo templo de Jerusalén. Una menorá es un candelabro de 7 brazos, descrito en la Biblia hebrea y en otros documentos antiguos, como el utilizado en el tabernáculo y en el templo de Jerusalén. Ha sido, desde la antigüedad, un ícono del pueblo judío, tanto en la diáspora como en Israel, y se convirtió en uno de los símbolos oficiales tras la fundación del Estado israelí en 1948. En el segundo templo de Jerusalén, construido por los judíos tras retornar de su cautiverio en Babilonia, había una menorá que fue robada por los romanos en el año 70 de la era común. Cuando Vespasiano y su hijo Tito se apoderaron de la ciudad, la menorá del segundo templo fue expuesta en el Templo de la Paz, en Roma. Sin embargo, este inmueble se incendió en el año 191 y el objeto sagrado desapareció, desconociéndose si quedó destruido por las llamas o si fue robado. Procopio menciona que quizá los vándalos la llevaron a Cartago después de saquear Roma en el año 455. Número 7. El cetro de Dagoberto. Dagoberto I fue un rey franco que reinó entre los años 623 y 634. Convirtió a París en su capital y fue el primer rey franco enterrado en las tumbas reales de la Basílica de Saint-Denis. Con solo 36 años al momento de su muerte, Dagoberto es considerado el último de los grandes reyes merovingios, habiendo defendido efectivamente su territorio contra las hordas orientales. Tenía un cetro de 56 centímetros de longitud, hecho de oro filigranado y esmaltado, en el que se distinguían 3 partes: la vara, una mano que sostenía el mundo y la estatua de un ave en la parte superior. Se cree que el cetro fue obra del maestro orfebre Eloy de Noyon, obispo, asceta y consejero del rey, quien se distinguió por su atención a los pobres y el rescate de esclavos cautivos, siendo más tarde canonizado como San Eligio. El cetro de Dagoberto pasó a formar parte de las joyas de la corona francesa como una de sus piezas más antiguas, y estuvo guardado en el tesoro de la Basílica de Saint-Denis hasta 1795, cuando fue robado para no ser visto nunca más. Número 8. Las joyas del rey Juan. A Juan de Inglaterra le encantaba coleccionar platos de oro y joyas. En el año 1216, el monarca se encontraba en campaña militar en Lynn, Norfolk, una zona pantanosa, y contrajo disentería, por lo que decidió retornar al castillo de Newark para tratarse la enfermedad. Juan viajaba con varios baúles llenos de joyas, incluyendo las coronas heredadas de monarcas anteriores, que fueron transportados por una ruta más corta pero de mayor peligro, a través de los pantanos. El rey, en cambio, tomó un camino más lento, pero más seguro. El carro del tesoro se perdió en los pantanos y nunca más volvió a saberse de él. El rey murió poco después, ese mismo año, en medio de la tristeza por la desaparición de sus cofres repletos de joyas, que contenían uno de los tesoros perdidos más grandes de la historia.
quedó la duda de si el carro se hundió en los pantanos o si el tesoro fue robado por sus propios custodios. Número 9. Los jueces justos. Los jueces justos es el nombre del panel inferior del retablo de Gante, pintado por el maestro flamenco Jan van Eyck o por su hermano Hubert, a comienzos de la década de 500-1430. El panel estaba expuesto, junto con el resto del retablo, en la catedral de Saint-Bavon de Gante, Bélgica, cuando fue robado la noche del 10 de abril de 1934, posiblemente por el belga Arsène Guedertier. El panel fue retirado del marco con mucho cuidado, y en el espacio vacío, el ladrón dejó una nota con un mensaje en francés, tomado de Alemania por el Tratado de Versalles. Esto aludía al hecho de que el Imperio alemán se había apropiado del retablo durante la Primera Guerra Mundial, llevándolo a Berlín para después tener que devolverlo en el marco del Tratado de Versalles de la posguerra. El belga Guedertier se había autoproclamado como el ladrón y en su lecho de muerte le dijo a su abogado que solo él sabía dónde estaba el panel y que pensaba llevarse el secreto a la tumba. Número 10. El tesoro del holandés Schultz. Dutch Schultz fue un mafioso estadounidense de ascendencia holandesa que hizo fortuna en la época de la Gran Depresión mediante el contrabando y las loterías ilegales. Los negocios de Schultz se vieron amenazados por 2 juicios por evasión fiscal iniciados en su contra por el fiscal Thomas Dewey. El mafioso pidió autorización a la comisión para matar al fiscal y al no recibir el permiso, intentó hacerlo de todos modos, lo que llevó a Lucky Luciano a ordenar su muerte. La orden se cumplió el 23 de octubre de 1935, cuando le pegaron un tiro en un restaurante neoyorquino, muriendo al día siguiente. En el mundillo del crimen organizado de Nueva York se difundió la leyenda de que poco antes de ser ejecutado por sus compañeros de la mafia, Schultz enterró $7 millones en efectivo y bonos en algún lugar de las montañas Catskill. De ser encontrados en buen estado, estos billetes valdrían más como piezas de colección que como dinero corriente. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre los 10 tesoros perdidos que nadie ha podido encontrar.